This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve. Or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Imagina un tesoro tan valioso que un rey destruiría ciudades enteras solo para ponerle las manos encima. Un lugar donde oro puro cubría paredes de 30 metros de altura, donde objetos hechos por los mejores artesanos del mundo guardaban secretos divinos. Ese lugar existió y fue completamente destruido por un hombre que se consideraba un dios en la tierra. ¿Qué vas a descubrir sobre el día en que el templo de Salomón se volvió cenizas? Te dejará sin palabras. 7 años. Fue cuánto tiempo Salomón tardó en construir algo que haría que cualquier rey de la antigüedad muriera de envidia. El templo de Jerusalén no era solo un edificio religioso, era una demostración brutal de riqueza, visible desde lejos. Sus paredes externas brillaban tanto al sol que los viajeros necesitaban proteger sus ojos al acercarse a la ciudad. Primeros Reyes 6 nos cuenta que el templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 metros de alto. Pero esos números no revelan el verdadero impacto. Cada centímetro de las paredes internas estaba cubierto con oro macizo, martillado sobre cedro del Líbano, la madera más cara del mundo en esa época. En el Santo de los Santos estaba el Arca de la Alianza, hecha de madera de acacia y completamente cubierta de oro. Sobre ella 2 querubines de oro macizo extendían sus alas. Según Primeros Reyes 7, cada querubín tenía 4,5 metros de altura. Esto significa que solo esas 2 esculturas contenían toneladas de oro puro. Y aún había mucho más. El templo guardaba cientos de objetos sagrados que hoy serían considerados tesoros nacionales. El altar de incienso, todo de oro, 10 candelabros de oro macizo, cada uno pesando una fortuna, 100 copas de oro para ofrendas, además de cuchillos, platos y tazones. Todo de oro puro. El mar de bronce era una de las maravillas técnicas de la época. Una enorme tina circular, hecha de bronce pulido con 4,5 metros de diámetro y capacidad para 44.000 litros de agua. Se apoyaba sobre 12 bueyes de bronce, cada uno tallado con detalles impresionantes. Las columnas Jequín y Boaz, en la entrada del templo, tenían 8 metros de altura y estaban cubiertas por capiteles decorados en bronce. Cada una pesaba varias toneladas y costó una fortuna transportarlas y levantarlas. Según Primeros Reyes 10, la fama del templo se extendió por todo el mundo conocido. La reina de Sabá viajó más de 1000 kilómetros solo para ver con sus propios ojos si las historias eran ciertas. Cuando llegó a Jerusalén, se quedó sin palabras. Historiadores estiman que solo el oro usado en el templo valdría hoy miles de millones de dólares. Pero, para los israelitas, su valor era infinitamente mayor. Ahí estaba la presencia de Dios en la tierra, el lugar donde el cielo tocaba el mundo de los hombres. Durante 400 años, reyes de naciones vecinas miraron a Jerusalén con una mezcla de respeto y envidia. Sabían que atacar ese templo sería declarar guerra no solo contra Israel, sino contra el propio Dios. Hasta que un día, un hombre decidió que ni siquiera Dios lo detendría de tener esos tesoros. Ese hombre comandaba el ejército más letal que el mundo había visto. Y venía del norte.
con una hambre insaciable por oro y poder. Nabucodonosor no era solo un rey, era una fuerza de la naturaleza, movido por la sed de conquista. Cuando subió al trono de Babilonia en 605 a.C., heredó mucho más que un reino. Recibió la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo. Según Daniel 2, él se veía como la cabeza de oro de una estatua que representaba todos los imperios de la tierra. Y no estaba exagerando, el ejército babilónico tenía 180.000 soldados entrenados para matar. No eran simples guerreros, sino expertos en asedio, ingeniería militar y terror psicológico. Inventaron técnicas de guerra usadas por siglos. Sus soldados usaban armaduras de bronce que reflejaban el sol como espejos, creando un efecto intimidante en el campo de batalla. Llevaban escudos enormes, lanzas de hierro y espadas curvas que cortaban carne y hueso con una facilidad aterradora. Pero el verdadero terror venía de las máquinas de guerra. Los babilonios construían torres de asedio móviles de más de 20 metros de altura. Imagina estructuras gigantescas acercándose a las murallas enemigas, cargadas de arqueros y soldados listos para saltar sobre las defensas. También usaban arietes, troncos enormes de madera reforzados con hierro, suspendidos por cadenas y operados por decenas de hombres. El sonido de un ariete golpeando contra los portones de una ciudad podía oírse a kilómetros de distancia. Nabucodonosor tenía una estrategia simple y brutal: rodear completamente la ciudad enemiga, cortar todas las rutas de suministro y esperar. No tenía prisa. Sabía que el hambre y la desesperación harían el trabajo por él. Daniel 4 revela algo crucial sobre la personalidad de Nabucodonosor. Era extremadamente orgulloso. Construyó los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Erigió la Torre de Babel, intentando literalmente tocar el cielo con sus propias manos. Según Segundos Reyes 24, cuando miró el mapa y vio Jerusalén, Nabucodonosor no vio solo otra ciudad para conquistar, vio una ofensa personal. ¿Cómo un reino tan pequeño se atrevía a existir sin inclinarse ante él? Peor aún, los israelitas afirmaban servir a un Dios más grande que todos los dioses babilonios. Eso era inaceptable para un hombre que se consideraba divino. Nabucodonosor ya había conquistado Egipto, aplastado a Siria y dominado todas las rutas comerciales del Medio Oriente. Reyes poderosos temblaban al escuchar su nombre. Ciudades enteras se rendían antes de que su ejército llegara. Pero Jerusalén era diferente. Tenía algo que ninguna otra ciudad poseía: la protección divina. Durante siglos, ejércitos intentaron conquistarla y fallaron. Sus murallas parecían indestructibles, y el pueblo tenía una fe inquebrantable de que Dios siempre los protegería. Era exactamente ese tipo de desafío que hacía que los ojos de Nabucodonosor brillaran de emoción. En 605 a.C., recibió informes detallados sobre Jerusalén. Sus espías describieron las riquezas del templo, la fuerza de las murallas y la confianza del pueblo. Mientras más escuchaba, más crecía su ambición. Jeremías 25 registra que Dios... It's not just something you made. It's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose. Proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously. And we do too. Which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours. With purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance. Just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month.
había decidido usar a Nabucodonosor como instrumento de juicio, pero el rey babilonio no lo sabía. Pensaba que solo estaba expandiendo su imperio por su propia voluntad. Lo que no imaginaba era que su primera visita a Jerusalén sería solo el comienzo de una guerra que duraría décadas y cambiaría la historia para siempre. 3 años de humillación fueron suficientes para que Joaquín perdiera completamente la paciencia. Cada vez que los recaudadores babilonios llegaban exigiendo tributos, el rey sentía la sangre hervir. Oro que debería estar decorando el templo terminaba en los cofres de Nabucodonosor. Jóvenes talentosos que deberían estar sirviendo a Judá se convertían en funcionarios del imperio enemigo. Segundos Reyes 24:1 registra el momento del cambio. Joaquín fue súbdito por 3 años. Después se rebeló contra él. Parece una decisión simple, pero fue la sentencia de muerte de un reino entero. Joaquín creyó en las promesas de Egipto. Mensajeros del faraón llegaron en secreto, ofreciendo apoyo militar si Judá declaraba independencia. Nabucodonosor está ocupado con revueltas en el norte. Es el momento perfecto para romper las cadenas. El rey convocó a sus consejeros para una reunión de emergencia. La discusión duró horas. Algunos advirtieron que desafiar a Babilonia sería un suicidio. Otros argumentaron que el honor nacional valía más que la vida. Jeremías 27:8 registra que el profeta suplicó a Joaquín que no cometiera esa locura. La nación y el reino que no sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pongan el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Los castigaré con espada, hambre y peste. Joaquín ignoró la advertencia. La rebelión comenzó de forma simbólica. Ordenó que las banderas babilonias fueran retiradas de todos los edificios públicos. Cuando los siguientes recaudadores llegaron para cobrar tributos, fueron expulsados de la ciudad bajo amenaza de muerte. El mensaje llegó a Nabucodonosor en cuestión de semanas. El rey estaba en medio de una campaña militar en el norte cuando recibió la noticia. Según relatos históricos, se enfureció tanto que rompió una lanza de madera con sus propias manos. «Ese perro judío piensa que puede desafiarme», gritó a sus generales. «Voy a convertir Jerusalén en cenizas». Pero Nabucodonosor estaba demasiado lejos para actuar de inmediato. Entonces adoptó una estrategia diferente. Activó todas las tribus enemigas de Judá que estaban bajo control babilonio. Segundos Reyes 24:2 detalla la primera fase de la venganza. El Señor envió contra Joaquín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruirlo. Banda tras banda comenzaron a atacar las ciudades menores de Judá. Caravanas comerciales eran interceptadas. Cultivos eran quemados. Era puro terror psicológico. Una muestra de lo que vendría después. Joaquín se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error catastrófico. El apoyo egipcio nunca llegó. Las tribus aliadas comenzaron a cambiar de lado. Jerusalén estaba sola contra el imperio más poderoso de la tierra. En 598 a.C., tras organizar sus tropas, Nabucodonosor inició la marcha final hacia Jerusalén. Esta vez no venía a negociar, venía a destruir. Joaquín murió antes de ver el resultado de su rebelión. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios nobles, desesperados por evitar la catástrofe. Jeremías 22:19 profetizó que sería enterrado como se entierra un burro, arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Su hijo Joaquín, de solo 18 años, heredó un reino en llamas y un enemigo implacable marchando hacia la capital. Si crees que Dios usa incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos, comenta: Dios tiene el control de todo. El asedio que siguió duraría 30 meses y transformaría Jerusalén en un verdadero infierno en la tierra. Joaquín miró desde lo alto de las murallas y vio algo que ningún rey debería ver: el horizonte entero cubierto por tiendas enemigas.
Era enero de 597 a.C., y Nabucodonosor había llegado con todo. Segundos Reyes 25:1 marca el inicio de la pesadilla. En el 9º año de su reinado, en el 10º mes, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella. El ejército babilonio no era solo grande, era una máquina de asedio perfectamente organizada. Construyeron una muralla alrededor de toda Jerusalén, convirtiendo la ciudad en una prisión gigante. Nadie entraba, nadie salía. Las primeras semanas fueron de tensión silenciosa. Los babilonios no atacaban, solo esperaban. Sabían que el hambre haría el trabajo sucio por ellos. Joaquín intentó un último movimiento diplomático. 3 meses después del inicio del asedio, según Segundos Reyes 24:1, salió de la ciudad con su madre, sus sirvientes y sus príncipes para rendirse personalmente a Nabucodonosor. Fue un error fatal. Nabucodonosor aceptó la rendición, pero no tuvo piedad. Llevó a Joaquín como prisionero a Babilonia, junto con 10.000 habitantes de la élite de Jerusalén. Artesanos, soldados nobles, segundos, Reyes 24:14. No quedó nadie, solo el pueblo pobre de la tierra. Pero la humillación apenas comenzaba. Nabucodonosor puso a Sedequías, tío de Joaquín, como rey títere. Fue una provocación deliberada. Eligió a alguien débil y fácil de manipular para gobernar los escombros de Judá. Sedequías juró lealtad eterna a Babilonia. Prometió pagar tributos sin quejarse. Garantizó que Judá nunca más se rebelaría. Por 8 años cumplió su palabra. Pero en 588 a.C., presionado por consejeros nacionalistas y promesas vacías de Egipto, Sedequías cometió el mismo error que Joaquín. Segundos Reyes 25:1. Nabucodonosor volvió a Jerusalén en enero de 588 a.C. Esta vez no había más espacio para la piedad. Había sido engañado 2 veces por el mismo reino. Su paciencia se había acabado. El segundo asedio fue mucho peor que el primero. Duró 30 meses completos. 2 años y medio de agonía lenta. Jeremías 52:6 describe el horror. En el 4º mes, a los 9 días del mes, cuando el hambre prevaleció en la ciudad y no había pan para el pueblo de la tierra. SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. La gente comenzó comiendo cuero de zapatos, luego hierba y hojas. Cuando eso se acabó, comieron ratas y palomas muertas. Lamentaciones 4:10 registra algo aún más terrible. Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Niños morían de hambre en las calles. Ancianos simplemente se acostaban y nunca más se levantaban. El olor de cuerpos en descomposición llenaba la ciudad. Sedequías intentó escapar varias veces, pero la muralla babilonia era impenetrable. Estaba atrapado en una ciudad que se convertía en cementerio cada día. Las fuentes de agua fueron cortadas, las reservas de granos se agotaron. Jerusalén literalmente moría de sed y hambre. En julio de 586 a.C., después de 900 días de asedio, los soldados babilonios finalmente encontraron el punto débil en las murallas.
Era el 9 de julio de 586 a.C., cuando las murallas de Jerusalén finalmente cedieron. Segundos Reyes 25:4. Entonces la ciudad fue invadida, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los dos muros. El sonido de las piedras derrumbándose resonó por toda la ciudad. Soldados babilonios entraron gritando a través de la brecha, sedientos de sangre después de 2 años y medio de asedio. Sedequías intentó una fuga desesperada en la oscuridad de la noche. Segundos Reyes 25:5-7. Fue capturado en las llanuras de Jericó. Nabucodonosor lo obligó a mirar mientras ejecutaban a sus hijos. Luego ordenó que le sacaran los ojos al rey. Lo último que Sedequías vio en la vida fue el asesinato de sus propios hijos. Pero la venganza personal de Nabucodonosor era solo el comienzo. Segundos Reyes 25:8-9. En el 5.º mes, a los 7 días del mes, vino Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén. Quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También todas las casas de los grandes quemó. Nebuzaradán era el ejecutor oficial de Nabucodonosor. Experto en destrucción metódica. Tenía órdenes específicas: hacer que Jerusalén desapareciera del mapa. El templo fue el primer objetivo. Durante 400 años, esas paredes sagradas habían sido intocables. Reyes enemigos podían amenazar, rodear, atacar, pero el templo permanecía protegido por la presencia divina. Ahora, soldados paganos caminaban por los patios sagrados con hachas y antorchas. Segundos Reyes 25:13-17. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, las bases y el mar de bronce, y llevaron su bronce a Babilonia. El mar de bronce, que pesaba toneladas, fue roto en pedazos para facilitar el transporte. Las columnas Jequín y Boaz, hitos de la entrada del templo, fueron derribadas y destrozadas. El ruido del bronce rompiéndose se escuchaba por toda la ciudad. Luego vinieron los tesoros menores. Tomaron también las ollas, las palas, los apagadores, las cucharas y todos los utensilios de bronce con los que se ministraba. Cada objeto sagrado, consagrado para la adoración a Dios, se convirtió en trofeo de guerra. Copas que contenían ofrendas se transformaron en vasos para que los soldados babilonios bebieran vino. Pero el momento más impactante llegó cuando entraron al Santo de los Santos. Durante siglos, solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Ahora, soldados paganos pisaban el lugar más sagrado de la tierra, sin consecuencia aparente. El Arca de la Alianza, el objeto más santo de Israel, simplemente desapareció. La Biblia no registra qué pasó con ella. Algunos creen que fue escondida antes de la invasión. Otros piensan que fue destruida o llevada a Babilonia. Cuando terminaron de saquear todo lo que tenía valor, Nebuzaradán dio la orden final: quemar todo. Segundos Reyes 25:9. Quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes. El cedro del Líbano, que costó una fortuna transportar e instalar, se convirtió en cenizas en cuestión de horas. El oro de las paredes se derritió con el calor de las llamas. El humo negro subió al cielo como una señal fúnebre, visible a kilómetros de distancia. Si entiendes que a veces Dios permite la destrucción para traer renovación, comenta: confío en los planes de Dios. Pero el destino de los tesoros sagrados en tierras paganas guardaba sorpresas que nadie podía imaginar. Las carretas llegaron a Babilonia, cargadas con lo que quedó del templo más rico del mundo.
Nabucodonosor ordenó que todos los tesoros sagrados fueran exhibidos públicamente en las calles de la capital. Era pura propaganda militar. Mostrar al pueblo babilonio que ni siquiera el Dios de los judíos pudo proteger su propia casa. Daniel 1:2 registra dónde terminaron los objetos sagrados. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, y él los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El templo de Marduk, principal divinidad babilonia, ganó un ala entera dedicada a los trofeos de Jerusalén. Candelabros de oro que antes iluminaban el lugar santo, ahora decoraban altares paganos. Copas consagradas para ofrendas al Dios verdadero se convirtieron en objetos ornamentales en honor a ídolos de piedra. Para Nabucodonosor, esos tesoros probaban su superioridad religiosa. Si el Dios de Israel fuera realmente poderoso, habría impedido el saqueo. Como no lo impidió, obviamente Marduk es más fuerte. Pero Dios tenía otros planes. Durante décadas, los utensilios sagrados se quedaron guardados como piezas de museo en Babilonia. Nabucodonosor, a veces, los mostraba a visitantes importantes, presumiendo de sus conquistas militares. En 539 a.C., 47 años después de la destrucción de Jerusalén, todo cambió en una sola noche. Daniel 5 registra la fiesta que selló el destino del imperio babilonio. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, decidió hacer la provocación final contra el Dios de Israel. Entonces trajeron los utensilios de oro que fueron tomados del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Era pura blasfemia. Belsasar tomó las copas sagradas del templo y las usó para beber vino durante una orgía palaciega. Nobles borrachos brindaban a los dioses babilonios usando objetos consagrados al Dios Todopoderoso. La reacción divina fue inmediata y aterradora. Daniel 5:5-6 describe la escena. En ese mismo momento aparecieron unos dedos de una mano humana y escribían frente al candelabro, en la pared del palacio real. El rey vio la parte de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey cambió y sus pensamientos lo perturbaron. La fiesta se detuvo instantáneamente. La música cesó. Cientos de invitados miraron en pánico a la pared, donde una mano invisible escribía palabras misteriosas: Mane, Tekel, Pérez. Daniel fue llamado para interpretar el mensaje. El viejo profeta, ahora con más de 80 años, miró directamente a los ojos de Belsasar y pronunció la sentencia. Contó Dios tu reino y lo terminó. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Dividido fue tu reino y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Ciro, rey de Persia, invadió Babilonia y mató a Belsasar. El nuevo emperador persa tenía una política religiosa completamente diferente. En lugar de robar objetos sagrados de otros pueblos, prefería devolverlos y ganar lealtad a través de la tolerancia. Esdras 1:7-8 registra el momento de la restitución. También el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Todos estos los entregó en manos de Sesbazar. Después de exactamente 70 años de exilio, tal como Jeremías había profetizado, los tesoros sagrados volvieron a casa. El templo fue reconstruido. Los utensilios fueron colocados de nuevo en sus lugares santos. La adoración a Dios fue restaurada en Jerusalén. Nabucodonosor pensó que había derrotado al Dios de Israel para siempre. En realidad, solo cumplió el plan divino de disciplinar a su pueblo y purificar su iglesia. Al final, quien fue humillado no fue Dios, fue el imperio que se atrevió a desafiarlo. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para ver las mayores construcciones mencionadas en la Biblia
que ni siquiera los expertos pueden entender hasta hoy. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Is life more difficult than you'd like? Is something keeping you sad, sick, stressed, or stuck? In the life-changing art of self-brain surgery, Dr. Lee Warren, neurosurgeon and trauma survivor, shows you how to rewire your thinking and radically change your life using the power of neuroscience and faith. Learn how to overcome anxiety and depression, break free from negative patterns, and step into a more empowered, hopeful life. The life-changing art of self-brain surgery. Available wherever books are sold.